Desbloquea nuevas perspectivas y suscribe tu mente a un viaje de conocimiento. Únete a nuestra comunidad y expande tus horizontes con cada video. Resumen interpretativo del libro Manual del Aprendiz. Elaborado por Eterno Aprendiz para su comunidad. Parte primera: los orígenes de la institución. Consideraciones preliminares. La lectura trata sobre los orígenes de la institución masónica. Se menciona que la masonería tiene sus raíces en antiguas civilizaciones prehistóricas, remontándose a la noche de los tiempos. Se sostiene que el espíritu masónico ha existido desde las primeras épocas de la historia humana, manifestándose en comunidades secretas de personas interesadas en el conocimiento profundo. Aunque la forma de la masonería ha evolucionado, se argumenta que sus principios inmutables han perdurado a lo largo del tiempo. Se señala que, a pesar del secretismo, hay vestigios en templos, escritos, símbolos y tradiciones que respaldan la antigüedad y la continuidad de la masonería. Además, se destaca la presencia de elementos masónicos en la mitología, leyendas y tradiciones populares. Se sugiere que la enseñanza esotérica de la masonería ha sido preservada a través de los tiempos, manteniendo una doble característica esotérica y exotérica en la religión. Aborda la doctrina interior presente en las antiguas religiones, destacando la existencia de una enseñanza esotérica reservada para aquellos considerados moral y espiritualmente maduros. Se mencionan los misterios como portadores de esta doctrina esotérica, de la cual la masonería se considera heredera. Se destaca que esta enseñanza interior, accesible solo a través de la iniciación, es principalmente iniciática y solo comprensible desde un estado de conciencia particular. La doctrina interior ha sido constante a lo largo del tiempo y entre diferentes culturas, mientras que las religiones exteriores han sido interpretaciones imperfectas de esta enseñanza. Se señala que las luchas religiosas han surgido cuando se pierde de vista la esencia interior, resultando en una comprensión limitada y profana. Se enfatiza la conexión entre fanatismo e ignorancia en estos contextos. Los misterios. La lectura aborda los misterios presentes en diversas culturas antiguas, destacando su existencia en Egipto, India, Persia, Caldea, Grecia, entre otros lugares. Se mencionan los misterios de Isis y Osiris, Orfeo, Dionisios, Eleusinos, Mitra, así como los menos conocidos de Creta, Samotracia, Venus en Chipre, Tammuz en Siria, entre otros. Se señala que la religión cristiana y el Islam también tuvieron sus propios misterios, transmitiendo enseñanzas internas a través de ceremonias como los sacramentos. Aunque los nombres y formas difieren, la transmisión de una doctrina esotérica ha sido una característica común, sometiendo a los candidatos a pruebas para reconocerla. A pesar de las variaciones superficiales, la unidad fundamental de la doctrina sugiere un origen común para todos los misterios, incluyendo la masonería en sus formas primitivas y recientes. La unidad de la doctrina. Destaca la existencia de una doctrina madre ecléctica, fuente de las enseñanzas más elevadas a lo largo de la historia, manifestada en los misterios egipcios, orientales, griegos, romanos, gnósticos, cristianos y la masonería. Esta doctrina representa la luz interior presente en los misterios egipcios, buscada por los candidatos en los templos masones. También aborda la idea de la vida universal, simbolizada en el grano de trigo de Eleusis y reflejada en la muerte simbólica y renacimiento del candidato masónico. Se menciona la redención cristiana y el nacimiento del Verbo Divino en la persona, así como la manifestación del Logos en la logia masónica. En resumen, la enseñanza es una única doctrina revelada de diversas maneras, adaptándose a la comprensión de los oyentes, transmitida a través de símbolos, palabras y alegorías para lograr la regeneración y el nuevo nacimiento que constituyen el objetivo de la iniciación. La jerarquía oculta, las comunidades místicas, las escuelas filosóficas. Existe una jerarquía oculta o fraternidad de sabios y maestros que ha sido depositaria de la doctrina madre ecléctica, manifestada en diferentes culturas y adaptada a distintas circunstancias. Se refiere a la Gran Logia Blanca u Orden de Melquisedec como parte de esta jerarquía, cuyos orígenes se remontan a las primeras civilizaciones humanas. Destaca la influencia de esta jerarquía en el establecimiento de los misterios, la masonería y movimientos progresistas. Se menciona que la jerarquía tiene como objetivo elevar y liberar las conciencias, guiando a los individuos de la ignorancia a la luz de la verdad, de la esclavitud de la materia a la libertad del espíritu. Se contrasta con movimientos que buscan limitar y esclavizar la conciencia, considerados inspirados por el Señor de la Ilusión. El texto también aborda la existencia de comunidades místicas en Oriente, especialmente en India, Persia,
Grecia y Egipto, que comparten características con la masonería en términos de finalidad operativa y especulativa, iniciación y medios de reconocimiento. Se mencionan las escuelas filosóficas antiguas, como la vedantina, pitagórica, platónica y ecléctica, todas influidas por los misterios. Se destaca la conexión de filósofos como Pitágoras y Platón con los misterios de Egipto y Grecia. La escuela ecléctica de Alejandría, surgida de la convergencia de diferentes tradiciones, se presenta como un intento de unificar diversas escuelas y tradiciones a través de la comprensión de la unidad de la doctrina. La escuela gnóstica, la cábala hebrea, alquimia y hermetismo. El texto explora la relación de la escuela gnóstica con el cristianismo y su consideración posterior como herejía por la Iglesia de Roma. El gnosticismo busca fusionar el cristianismo emergente con antiguas religiones e iniciativas, reemplazando el dogma con la gnosis, un conocimiento interior que conduce a la doctrina interior. Se destaca que el Evangelio debe interpretarse esotéricamente como una representación simbólica de verdades espirituales. Se introduce una curiosa referencia masónica que sugiere la transmisión de la masonería desde el este a través de Grecia hasta Italia, relacionando a Peter Gaur con Pitágoras. La cábala hebrea se presenta como la tradición sagrada derivada de antiguas tradiciones orientales y herméticas. La cábala se centra en el valor místico y mágico de los números y letras del alfabeto, revelando la concordancia fundamental y la unidad de las religiones a través de interpretaciones metafísicas y espirituales. Se aborda la alquimia, relacionándola con la tradición hermética y señalando su conexión con la piedra filosofal. La interpretación masónica de la piedra filosofal sugiere que representa el conocimiento de la verdad, transformador y ennoblecedor de la mente. Se destaca el parentesco simbólico entre la alquimia y la masonería, compartiendo objetivos espirituales y sociales de mejora individual y progreso humano. Templarios y Rosacruces. El capítulo explora las tradiciones herméticas en Occidente durante la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, destacando dos movimientos influyentes en la masonería: la Orden del Templo, que se originó durante las Cruzadas y fue perseguida por su riqueza en el siglo XIII, y la Fraternidad Rosacruz, cuyo místico fundador, Christian Rosenkreuz, viajó por el Oriente y fundó la fraternidad en Alemania en el siglo XVII. Se señala que las ceremonias secretas y los misterios de estas órdenes fueron el motivo de acusaciones de inmoralidad e herejía, y la riqueza de los templarios llevó a su abolición y persecución en 1307. La Fraternidad Rosacruz, con sus secretos simbólicos, también influyó en la masonería. El texto sugiere que la masonería no solo incorporó muchas tradiciones de los templarios y los rosacruces, sino que también se convirtió en la intérprete y heredera natural de sus ideales y finalidades, fraternizando espiritualmente con estas corrientes y dando origen a la masonería tal como se conoce hoy. Espíritu, alma y cuerpo, el ars structoria. El texto destaca la conexión de las fraternidades y movimientos con el espíritu uno de la tradición universal, proveniente de los antiguos misterios. Se afirma que la masonería es heredera de los antiguos reyes sacerdotes y grandes iniciados. Además, se menciona que el cuerpo exterior de la institución, basado en la arquitectura, tiene sus orígenes en la prehistoria humana y ha dejado huellas en monumentos históricos. El ars structoria, arte de construir, ha sido venerado como un arte divino y está estrechamente ligado a la civilización. La casa simboliza el principio de la vida civil, y la interpretación esotérica de la palabra sagrada del aprendiz está relacionada con la casa como símbolo de la civilización. La construcción de templos surge de la necesidad de reconocer la causa trascendente detrás de los efectos visibles, marcando el inicio de la iniciación y una forma superior de entender la realidad. Se sugiere que la masonería tiene su origen en el primer templo construido en reconocimiento de la divinidad, donde el primer masón, a pesar de la simplicidad, levantó un símbolo que fue perpetuado en obeliscos. Masonería operativa y especulativa. Este capítulo destaca la íntima conexión entre los elementos espirituales, especulativo, y material, operativo, en la masonería, señalando que los masones han sido constructores tanto en el sentido material como espiritual, elevando templos para el espíritu. La transformación de la masonería operativa en especulativa se considera natural, ya que ambas dimensiones estuvieron presentes desde el principio. La construcción, en general, se presenta como un símbolo de la actividad de la naturaleza y del universo, interpretado como una gran obra. El individuo es comparado con un microcosmos y un templo, reflejando la misma obra universal que se desarrolla dentro y fuera de nosotros.
El masón se presenta como un obrero consciente y disciplinado del gran plan que constituye la evolución. El texto destaca las corporaciones constructoras y su estructura jerárquica, con la división en aprendices, compañeros y maestros. La disciplina y las normas morales son esenciales, formando la característica de la orden. Además, se menciona la religión de los constructores, entendida como una religión operativa y especulativa que se identifica con la tradición y la transmisión de enseñanzas esotéricas. Las corporaciones constructoras se asocian con distintas tradiciones religiosas y misterios, y la masonería se describe como una religión moral, una ética individual aplicada a la vida. El concepto del gran arquitecto. El concepto del gran arquitecto representa el fundamento de la religión de los constructores a lo largo de la historia. En la masonería moderna, los trabajos que no se realicen a la gloria de este principio carecen de valor masónico. Este concepto es iniciático, permitiendo a los masones interpretarlo inicialmente según sus creencias. A medida que progresan, se espera que alcancen un reconocimiento más profundo y una comprensión íntima de este principio, que es tanto inmanente como trascendente. La libertad de interpretación es fundamental, y los masones son guiados gradualmente hacia una comprensión más profunda del gran arquitecto. Alrededor de esta idea central, las diferentes tradiciones, símbolos y misterios se agrupan como expresiones del principio fundamental para interpretar la vida y buscar su perfeccionamiento. Sin imponer creencias, se fomenta la libertad de interpretación, llevando a todos hacia una verdad compartida, respetando y tolerando las diversas visiones y creencias como caminos infinitos que conducen a la verdad dada a la vida. Las corporaciones constructoras. Las corporaciones constructoras, fundamentales en la masonería, han existido desde las primeras civilizaciones. En Egipto, las pirámides revelan conocimientos avanzados y se consideran obras masónicas. Las corporaciones fenicias, destacadas por su habilidad en la construcción, influenciaron a otras civilizaciones del Mediterráneo. En Grecia, las dionisíacas se dedicaron a la construcción de templos, y en Roma, los Collegia Fabrorum, dirigidos por un triángulo, tenían misterios religiosos. Con el cristianismo, las corporaciones adaptaron sus tradiciones paganas. En la Edad Media, los magistri comasini italianos desarrollaron el estilo románico. Las órdenes monásticas también participaron en la construcción, y surgieron gremios en Inglaterra y el compagnonage en Francia. El estilo gótico, impulsado por corporaciones independientes, floreció. Documentos de la época muestran divisiones de aprendices, compañeros y maestros, ceremonias de iniciación y juramentos de secreto. El término masón apareció en el siglo XIII y francmasón se usó en 1375, posiblemente debido a privilegios otorgados por papas. El significado original de franco o libre sigue siendo discutido. Estas corporaciones, con su tradición de construcción y simbolismo, han influido en la masonería. Masones aceptados. En el siglo XVII, con el declive del arte sagrado y las corporaciones de masones operativos, las logias masónicas en Inglaterra se transformaron gradualmente en entidades especulativas. La admisión liberal de masones aceptados, individuos no vinculados a la construcción, influyó en este cambio. Estos nuevos miembros, a menudo estudiosos y filósofos, asumieron roles de liderazgo, dando lugar a la masonería especulativa actual. Las logias, antes centradas en la construcción, se convirtieron en espacios para el estudio y la beneficencia. Durante esta transformación, se integraron doctrinas y tradiciones iniciáticas y místicas, incluyendo las de los templarios y rosacruces. Estas tradiciones aportaron vitalidad a las logias masónicas, mientras que las logias proporcionaron un medio adaptado para expresar estas doctrinas. A partir del siglo XVII, la masonería evoluciona hacia su forma moderna, preparando el terreno para su historia subsiguiente. La Logia de S.J. La Logia de S.J. representa simbólicamente la unión de iniciados y hombres espiritualmente iluminados. Esta expresión tiene una conexión estrecha con la tradición juanítica del cristianismo y se relaciona con la elección de San Juan como patrón por las corporaciones constructoras de la Edad Media. La celebración de las fiestas cristianas de San Juan en los solsticios también tiene raíces en tradiciones anteriores, como las festividades en honor a Jano, el dios de las dos caras que simboliza la tradición con una mirada al pasado y otra al futuro. El nombre Jano comparte similitud con Juan, que en hebreo significa gracia o favor de Dios, indicando la conexión iniciática y espiritual.
La logia de S. J se convierte así en un nombre simbólico para todas las uniones de iniciados y, en su sentido más amplio, para aquellos admitidos en los misterios, especialmente para los verdaderos maestros de sabiduría que constituyen la gran logia blanca, la auténtica logia de S. J y fuente profunda de inspiración para la orden. Segunda parte: la iniciación simbólica. Consideraciones preliminares. La iniciación se deriva del latín initiare, relacionada con initium, que significa inicio o comienzo. La iniciación implica ingresar a un nuevo estado moral o material, marcando el inicio de una nueva forma de ser o vivir. Este estado caracteriza al iniciado, diferenciándolo del profano. No se limita a una asociación material, sino que representa un cambio de conciencia, un renacimiento interior que transforma la visión de la realidad, pensamiento y comportamiento del individuo. El símbolo fundamental de la iniciación es la muerte, simbolizando la renuncia a los aspectos profanos y vicios de la personalidad para el renacimiento hacia la verdad y la virtud, el oro puro del ser, la expresión de la perfección del espíritu interior del individuo. El cuarto de reflexión. El cuarto de reflexión no solo prepara al candidato para su recepción, sino que representa un punto crítico donde comienza la palingenesia, el renacimiento interior hacia la verdadera iniciación. Este cuarto, con sus paredes oscuras y aislamiento, simboliza un periodo de meditación y concentración en uno mismo para la maduración silenciosa del alma, preparando el progreso consciente que se manifestará a la luz del día. Contiene emblemas de la muerte y una lámpara sepulcral, con inscripciones para poner a prueba la firmeza de propósito. Al ingresar, el candidato se despoja de los metales, simbolizando el retorno a la pureza original y el cese de confiar en valores exteriores. No implica deshacerse de adquisiciones, sino dejar de darles importancia primaria, priorizando la fidelidad a principios espirituales sobre consideraciones materiales. El despojo busca liberarnos de lazos que obstaculizarían el progreso, permitiendo una conexión más libre y plena con nuestra realidad interior. Ser libre y de buenas costumbres. Ser libre y de buenas costumbres es la condición preliminar para ingresar a la orden masónica, siendo esencial para el progreso moral y espiritual en el camino de la verdadera luz, que representa la verdad y la virtud. Ser libre implica liberarse de prejuicios, errores, vicios y pasiones que esclavizan al hombre. Tener buenas costumbres implica orientar la vida hacia lo justo y elevado. Estas condiciones revelan la cualidad masónica en cada hombre y su capacidad de convertirse en un verdadero masón al alcanzar plenamente estas cualidades. El despojo de los metales simboliza la renuncia voluntaria de las cualidades inferiores del alma, vicios y pasiones, así como los apegos materiales. El intelectual debe desprenderse de creencias y prejuicios para abrir el camino hacia la luz y la verdad. El masón debe aprender a pensar por sí mismo y buscar la verdad mediante esfuerzo individual, desechando las creencias que no conducen a ella. El cuarto de reflexión simboliza el aislamiento necesario para la reflexión íntima, el conocimiento de uno mismo y la búsqueda de la verdad. Su color negro y la fórmula alquímica del vitriolo indican la necesidad de explorar la realidad interior más allá de las apariencias. Representa la muerte simbólica para renacer espiritualmente, reflejada en los huesos y símbolos de la muerte en las paredes. Este cuarto es la prueba de la tierra, conectándose con los misterios de Eleusis y simbolizando el grano de trigo sepultado para germinar. La muerte simboliza el despojo de la forma imperfecta y limitada, una transición hacia un nuevo progreso. El pan y el agua en el cuarto enfatizan la sobriedad y la sencillez, mostrando discernimiento al buscar lo esencial y eliminar las superfluidades de la vida profana en busca de verdaderos valores. Sal, azufre y mercurio. La vasija de sal y la de azufre en el cuarto de reflexión simbolizan el equilibrio entre dos fuerzas opuestas. El azufre representa la energía activa, la fuerza creadora, mientras que la sal es el principio atractivo y conservador. Estos elementos representan las polaridades de la energía universal y las dos primeras gunas de la filosofía hindú, Rajas y Tamas. Ambos elementos actúan constantemente en la vida del individuo, impulsándolo hacia la acción y la estabilidad, respectivamente. Mantener un equilibrio entre estas fuerzas es crucial para encontrar la armonía. El gallo y la clepsidra en la pared simbolizan el ardor irreflexivo y la paciencia iluminada. La interacción entre estas fuerzas opuestas busca producir el mercurio vital o el principio de inteligencia y sabiduría que corresponde al sattva hindú.
Este mercurio vital se obtiene mediante la acción y la relación entre las tendencias activas y pasivas, produciendo un pensamiento que nace, crece y se eleva hacia horizontes más altos y luminosos. El fuego rajásico, encendido por deseos y pasiones, actúa sobre la sustancia tamásica de los instintos y temores, produciendo finalmente un mercurio refinado o elemento sátvico, que simboliza la sabiduría nacida de la transmutación de la ignorancia y la ilusión. Este proceso de sublimación y refinamiento es esencial para el progreso individual hacia la verdadera luz y la comprensión. El testamento y la preparación. El cuarto de reflexión simboliza el nuevo nacimiento o regeneración que se manifiesta a través de un testamento iniciático. Este testamento, diferente del profano, prepara al candidato para la vida espiritual, no para la muerte. La muerte y el renacimiento son aspectos inseparables del cambio en la vida del individuo. El testamento aborda los deberes en tres relaciones constructivas, con el principio universal de la vida, consigo mismo como expresión individual de esa vida, y con los semejantes como expresión exterior de la vida cósmica. Estos deberes son hacia Dios, hacia uno mismo y hacia la humanidad. La comprensión de estas relaciones marca el inicio de la iniciación y de una nueva vida. La preparación física antes de ingresar al templo incluye vendar los ojos, colocar una cuerda al cuello y mostrar el pecho, la rodilla derecha y el pie izquierdo. Estos elementos representan la ceguera voluntaria para percibir la verdadera luz, la disposición para liberarse de la esclavitud a las pasiones y la desnudez simbólica que implica el despojo de convencionalismos y obstáculos para el progreso. La sinceridad y humildad son condiciones clave para avanzar en el camino espiritual. Puerta del templo e interrogatorio. La puerta del templo simboliza la entrada a la iniciación. Tras golpearla, el candidato es introducido a ciegas y siente una punta de espada en el pecho, simbolizando la intuición de la verdad. El experto, guía interior, responde en nombre del candidato y revela que busca la luz de la masonería por haber nacido libre y de buenas costumbres. La punta de la espada sobre el corazón representa la intuición de la verdad al ingresar al templo, aislándose de influencias externas. El interrogatorio continúa las reflexiones del cuarto previo, abordando la comprensión de los deberes hacia Dios, uno mismo y la humanidad. Se destaca la importancia de discernir entre vicio y virtud para avanzar hacia la libertad y la virtud. La esclavitud al vicio impide el progreso masónico, mientras que la virtud representa la fuerza que domina las debilidades, siendo crucial para el verdadero masón. Los viajes. Este texto describe 3 viajes simbólicos en el contexto de la iniciación masónica. En el primer viaje, el candidato enfrenta dificultades y peligros, simbolizando la búsqueda de la verdad desde la ilusión hacia la realidad. El segundo viaje representa la purificación por el agua, la negación de lo negativo, y el tercer viaje simboliza la purificación por el fuego, la afirmación de lo positivo. Cada viaje refleja el progreso del iniciado en su camino hacia la verdad y la autorrealización, superando obstáculos y purificándose en el proceso. El cáliz, la sangre y la marca del masón. El texto describe las responsabilidades y pruebas finales de un iniciado masónico. Después de superar las pruebas simbolizadas por los 3 viajes y ser purificado por los elementos, el iniciado debe manifestar lo más alto de su ser. La confirmación de deberes incluye beber de un cáliz que cambia de dulce a amargo, simbolizando las desilusiones en el enfrentamiento con la realidad material. Además, se menciona la prueba de la sangría, donde el iniciado demuestra disposición para sacrificar su vida por la causa. La marca del masón, grabada simbólicamente con el fuego del entusiasmo y la fe, representa el reconocimiento entre los masones. La cadena de unión destaca la solidaridad y la ayuda mutua entre los miembros de la orden, enfatizando la importancia de cooperar para lograr el bien común. Estas pruebas y obligaciones simbolizan el compromiso duradero y permanente del masón con los principios e ideales de la orden. El juramento y las 3 obligaciones. El texto describe el proceso del juramento masónico, donde el candidato se arrodilla ante su propia conciencia. El juramento se realiza en presencia del gran arquitecto del universo y de los hermanos reunidos en la logia. Se destaca la importancia de la voluntad libre y espontánea del iniciado, que puede retirarse en cualquier momento antes de comprometerse. Las 3 obligaciones del juramento son: discreción y secreto. El iniciado se compromete a no revelar los secretos de la orden a aquellos que no son buenos y legítimos masones. Esta discreción se justifica para preservar la utilidad y la profundidad de las enseñanzas esotéricas que solo pueden comprenderse plenamente con la preparación adecuada.
No escribir o grabar signos. Se prohíbe al masón escribir, grabar o formar signos que revelen la palabra sagrada y los medios de comunicación entre los masones. Esto protege la unidad y la inviolabilidad de la orden, preservando la continuidad de la tradición. Deberes de solidaridad fraternal. El iniciado reconoce los deberes de solidaridad que lo unen a los demás masones, considerándolos como hermanos. Se compromete a ayudar y socorrer moral y materialmente a sus hermanos, evitando cualquier acción que pueda perjudicarlos. El juramento destaca la importancia del secreto, la voluntad libre y el compromiso con los principios elevados de la orden. El castigo simbólico por violar el juramento implica la pérdida del poder de la palabra y la capacidad de comprender la verdad. La luz y la consagración. En el contexto de un rito iniciático, el juramento asumido por el recipiendario lo hace digno de recibir la luz, simbolizada por la eliminación de una venda que le impedía ver la realidad. Tras comprometerse a cumplir sus obligaciones, el neófito es rodeado simbólicamente por hermanos con espadas, representando los pensamientos benevolentes y la disposición a ayudar o castigar según su conducta. La luz, asociada a la divinidad y la verdad, se otorga al iniciado como recompensa a sus esfuerzos y fidelidad. Las espadas también simbolizan fuerzas desconocidas que favorecen al fiel y castigan al que renuncia a sus ideales. La renuncia a los ideales hace que la vida sea más difícil, mientras la perseverancia conduce a la gradual iluminación exterior. La capacidad de ver la luz, comunicarse con la divinidad y manifestarla exteriormente es la esencia de la iniciación. La decepción inicial al ver la realidad negativa se supera combinando la visión de los sentidos con la percepción de la realidad interior. En la consagración, el recipiendario reafirma sus obligaciones y recibe la espada flamígera y el mandil como símbolos. La espada representa el poder divino latente, mientras el mandil simboliza el cuerpo físico necesario para trabajar en la tierra y alcanzar la transformación hacia una existencia divina. Ambos elementos se relacionan con pasajes bíblicos que simbolizan la encarnación y el poder creador divino. Los guantes. En la masonería, al recién iniciado se le entregan 2 pares de guantes blancos, simbolizando la pureza de intenciones que un masón debe mantener en sus acciones, haciendo el bien por su propia virtud y para la gloria divina, evitando ensuciarlos con egoísmo o pasiones. Otro par de guantes se destina simbólicamente a la mujer más amada, indicando la extensión de la influencia moralizadora de la masonería a las mujeres, aunque no participen directamente en sus trabajos. Esto representa la inclusión espiritual de la mujer en la cadena de solidaridad de la masonería, independientemente de su participación formal. En algunos países, en lugar de guantes, se entregan un martillo y un cincel, símbolos del trabajo interior que el aprendiz debe realizar sobre sí mismo para pulir sus asperezas. También se le entrega una regla para que nunca se separe de la línea recta del deber. Estos símbolos representan el esfuerzo constante del aprendiz para mejorar y mantenerse en el camino recto de sus responsabilidades, y su elección sobre guantes resalta la importancia de reconocer y aplicar las enseñanzas simbólicas. La palabra. Después de ser consagrado masón, al neófito se le comunican los signos, marcha, batería y la palabra sagrada, junto con los medios de reconocimiento. La palabra es clave para el masón y su significado se encuentra en el primer versículo del Evangelio de San Juan, afirmando que en el principio era el Verbo. Esta afirmación reconoce el origen espiritual de todo y destaca que toda manifestación tiene un origen interior en la conciencia. El uso correcto de la palabra es esencial para el masón, representando la expresión consciente de pensamientos elevados y conformes a la realidad. La palabra sagrada simboliza lo más justo, bueno, hermoso, grande, noble y verdadero. La instrucción masónica, como la palabra, debe inspirar y partir del oriente, siendo luz y vida para el iniciado. La palabra sagrada del aprendiz, en la fuerza, indica que la verdadera fuerza está en el interior, en la realidad que constituye el principio inmanente y trascendente. La iniciación implica un cambio de perspectiva hacia la percepción de la realidad interior. El análisis de la palabra, compuesta por 3 letras hebraicas, guía hacia su sentido profundo. La primera letra se refiere al cuerpo físico y al mundo objetivo. La segunda letra representa la conciencia o mundo interior. La tercera letra se relaciona con las posibilidades del mundo divino en el hombre, latentes y manifestables ante la conciencia. Este proceso simboliza el descubrimiento y reconocimiento de la realidad interior del iniciado. Restitución de los metales.
La ceremonia iniciática concluye con la restitución de los metales al recién iniciado, quien vuelve a ocupar su lugar en el oriente de la columna del norte. Esta restitución simboliza el retorno de las posesiones intelectuales y materiales que había dejado al entrar en el cuarto de reflexión. Después de aprender a pensar por sí mismo, realizar los 3 viajes simbólicos y recibir la luz y la palabra de la verdad, ahora se le confía el deber de utilizar sabiamente estas posesiones. La restitución representa la comprensión de que todas las posesiones, tanto intelectuales como materiales, se nos dan para un uso sabio y provechoso. Nada puede retenerse permanentemente y debemos convertirnos en canales sabios, transmitiendo lo que hemos recibido en beneficio de los demás. La primera contribución del iniciado a la solidaridad masónica se refleja en el uso que hace de los metales recién devueltos. Parte tercera: filosofía iniciática del grado de aprendiz. La instrucción simbólica. La palabra sagrada entregada al iniciado después de su consagración simboliza la instrucción verbal sobre los principios de la verdad que un aprendiz tiene derecho a recibir de aquellos más avanzados en el sendero de la iniciación. La masonería, como escuela iniciática, está destinada al aprendizaje, ejercicio y magisterio de la verdad y la virtud, y la instrucción se espera y se da entre aquellos capacitados. La instrucción iniciática se comparte al oído y letra por letra, en secreto entendimiento y con la cooperación activa del discípulo. Su progreso no depende solo de lo que recibe, sino de lo que descubre por sí mismo con sus propios esfuerzos, utilizando la primera instrucción como medio para descubrir la verdad. Este método distingue la instrucción iniciática de la profana, que se centra más en transmitir conocimientos. Mientras que la instrucción profana se preocupa menos por la opinión del discípulo y más por su capacidad para repetir conceptos, la instrucción iniciática ve esto como un punto de partida. Lo esencial es la opinión que cada uno forma a través de sus esfuerzos y razonamientos sobre lo recibido. Después de comprender los principios de la verdad, representados por la primera letra de la palabra de la sabiduría, el discípulo pasa a un periodo de estudio y reflexión individual. Avanza con sus esfuerzos por el camino indicado y madura en el descubrimiento de la segunda letra, que debe compartir con el instructor en respuesta a la primera. Este proceso demuestra su capacidad para recibir la tercera letra, de un género completamente diferente. El triple sentido y los 3 años. Las 3 letras de la palabra sagrada simbolizan el triple sentido, exotérico, esotérico y trascendente, de toda expresión simbólica o verbal de la verdad. El primer sentido se refiere a la presentación exterior de enseñanzas, mientras que el esotérico implica un entendimiento más profundo que solo se alcanza con esfuerzo personal. La tercera letra, o tercer sentido, se obtiene solo después de poseer el segundo. Estos conceptos se aplican en el simbolismo masónico de los 3 años del aprendiz, representando 3 periodos de estudio y progreso. Los 3 años se asocian con las 3 artes fundamentales, gramática, lógica y retórica, y también con el conocimiento de los 3 primeros números matemáticos, la unidad, la dualidad y la tríada. La gramática, como la primera de las 7 artes liberales, se relaciona con el estudio de los principios o elementos simbólicos que representan la verdad. Los 3 años del aprendiz indican el periodo en el que debe aplicarse especialmente a esta disciplina, demostrando su capacidad para entender el lenguaje simbólico. La conexión con los 3 primeros números matemáticos profundiza el significado filosófico. La unidad representa la ley de Dios, la dualidad la ley del universo y la tríada la ley de la naturaleza. Estos números resumen el conocimiento relacionado con el misterio supremo de las cosas y la evolución en el universo. La unidad del todo. La primera ley o principio es la unidad del todo, reconocida por el verdadero filósofo iniciado. 1. El todo expresa que todo proviene, está contenido y desaparece en la unidad. El punto simboliza naturalmente la unidad, siendo el centro omnipresente que abarca espacio, tiempo y todas las existencias. Este todo es el ser, la realidad, la esencia de todo, y vivimos en él. El conocimiento de la unidad es el objetivo supremo de filosofía y religión. Superar la ilusión de la dualidad es crucial para este conocimiento. La luz masónica reside en discernir entre lo real y lo ilusorio, progresando desde la ilusión hacia la unidad y el ser. En el occidente, vemos la diversidad sin conexión aparente, mientras que en el oriente reconocemos la unidad en la multiplicidad y la conexión interna que une la aparente diversidad. Cada punto del espacio es un centro del ser, reproduciendo infinitas potencialidades de la unidad.
En lo infinitamente pequeño está el misterio del todo e infinito, y cada aspecto del ser contiene todas las posibilidades del mismo. La línea recta. La línea recta, generada por el movimiento del punto de un extremo al otro, simboliza la vida individualizada nacida de la unidad del ser. Representa el progreso rectilíneo, la fuerza individual aplicada en la dirección que naturalmente conduce a la evolución progresiva de las potencialidades latentes. La plomada, símbolo masónico, ilustra este progreso vertical desde las tendencias materiales hacia la luz de un poder o ideal superior. Este esfuerzo vertical es esencial para cualquier construcción o efecto constructivo. Así como la plomada guía la disposición vertical de las piedras en una construcción, la línea recta modela los pensamientos, aspiraciones y acciones del hombre en dirección opuesta a las tendencias inferiores, elevándose hacia la percepción de sus posibilidades superiores. La línea recta también representa una conexión ininterrumpida entre los dos infinitos, revelando la unidad fundamental de la dualidad aparente en el mundo manifestado. La dualidad de lo manifiesto, las dos columnas y tiempo y el espacio. Profundiza en el concepto de dualidad en la manifestación, enfatizando la naturaleza entrelazada de la unidad y la dualidad. Si bien todo es fundamentalmente uno en esencia, los aspectos duales se manifiestan como una expresión aparente de esta unidad. La naturaleza dual se extiende a varios aspectos de la experiencia humana, desde la distinción entre sujeto y objeto hasta la dualidad inherente a nuestras percepciones sensoriales. La dualidad de la manifestación se refiere a la idea de que, aunque todo en esencia sea uno, en la realidad se manifiesta y aparece como dos. La unidad y la dualidad están interconectadas, representando la primera el reino absoluto y la segunda su expresión aparente y relativa. La dualidad comienza en la conciencia con la distinción entre yo y aquello, formando la base de nuestro conocimiento y experiencia. A través del discernimiento filosófico, se busca unificar los aspectos de la visión exterior para llegar al conocimiento de la realidad y superar la ilusión de la dualidad. Las dos columnas simbolizan principios complementarios, como la actividad y la inercia, la energía y la materia, y los aspectos masculino y femenino de la divinidad. El reconocimiento de la divinidad, ya sea como figura paterna o materna, refleja el acercamiento de un individuo a lo divino. Se explora la naturaleza dual del espacio y el tiempo, o elementos macrocósmicos, destacando su interdependencia como condiciones fundamentales para la existencia física. En última instancia, el texto sugiere que es necesario trascender la perspectiva dualista, representada por las dos columnas, para alcanzar una comprensión más profunda de la unidad. Esta trascendencia está simbolizada por la unificación de las columnas orientales del templo místico, que representan la síntesis de los aspectos duales en la conciencia de unidad manifestada. En el ámbito del universo manifestado o macrocosmo, las dos columnas simbolizan espacio y tiempo, fundamentos del cosmos. Espacio y tiempo, junto con energía y materia, son realidades últimas según la ciencia, esenciales para toda existencia física. Aunque la teoría de Einstein unifica espacio y tiempo, siguen siendo cimientos inalterables del templo cósmico. Estas dualidades representan aspectos complementarios de un principio único. El espacio es relativo al ser que todo contiene, mientras que el tiempo es un aspecto de la suprema realidad, el dinámico manantial del flujo cósmico. Considerando tiempo y espacio como un solo elemento, tiempo-espacio, constituyen una dualidad fundamental del templo de la naturaleza, con la integral energía-materia como la otra columna. Aunque se pueda reducir tiempo a espacio y materia a energía, trascender ambos es necesario para alcanzar la unidad, siendo el ser la síntesis suprema. Al oriente, las dos columnas se unifican, simbolizadas por el sol y la luna, al igual que el azufre y la sal se sintetizan en el mercurio, reintegrando la unidad de la vida en la conciencia humana. El ángulo, compás y escuadra, cielo y tierra. El ángulo, formado por dos líneas que divergen desde un punto, simboliza la dualidad que proviene de una unidad inmanente. El punto central representa el oriente, la realidad indivisible, mientras que la parte opuesta corresponde al occidente, donde la realidad trascendente se divide en dos principios. A medida que la manifestación procede de oriente a occidente, el conocimiento masónico progresa en sentido contrario, desde el occidente al oriente. La escuadra y el compás, en su unión masónica, presentan ángulos distintos. El recto representa la estabilidad de las leyes físicas en el occidente, mientras que el compás simboliza el reconocimiento y la armonía superiores. Cielo y tierra, representados por la escuadra y el compás, respectivamente, simbolizan el mundo de la realidad trascendente y el mundo de la apariencia objetiva.
Aunque la Tierra se rige por leyes aparentemente inexorables, el camino de la libertad implica el uso progresista de esas leyes, indicado por la plomada y la reflexión constante, llevando al conocimiento de la verdad que libera de la ilusión. Líneas paralelas y pares de opuestos. Las líneas paralelas, símbolo de la dualidad, representan dos principios cuya actividad se desarrolla de manera complementaria. Estos caminos paralelos del norte y del sur simbolizan los viajes entre el occidente y el oriente, reflejando la dualidad en la logia masónica. Las corrientes magnéticas en la Tierra, así como otras fuerzas del universo, siguen la ley de la dualidad, manifestándose paralela e inversamente. Esta ley da origen a los pares de opuestos presentes en el mundo fenoménico y psicológico. La dualidad se refleja en la luz y las tinieblas, el calor y el frío, la electricidad positiva y negativa, entre otros. En el plano moral, se manifiesta en impulsos positivos y negativos, el bien y el mal, la virtud y el vicio. Los pares de opuestos, simbolizados por el pavimento en mosaico, representan el conflicto constante en la vida. Sin embargo, reconocer que estas fuerzas opuestas son manifestaciones de una única realidad supera el punto de vista del conflicto, llevando a la armonía central. La lucha entre el bien y el mal cesa al comprender que ambos son aspectos de una sola realidad y reconocer que la dualidad es una apariencia ilusoria sin poder real. El ternario, los tres puntos, el triángulo. El texto destaca la importancia del ternario, donde dos elementos opuestos encuentran un tercer elemento equilibrante o principio de armonía. Este concepto se refleja en diversas manifestaciones, como la unión de padre y madre para engendrar al hijo, la síntesis de tesis y antítesis en el campo de las ideas, y la formación de símbolos como la escuadra y la cruz. La vertical representa el principio activo o masculino, la horizontal el principio pasivo o femenino, y su unión da lugar a un nuevo principio que origina armonía y movimiento. La esvástica se menciona como un símbolo antiguo que representa la vida nacida de la unión de elementos primordiales. El texto resalta que los tres puntos masónicos son un emblema fundamental del ternario, simbolizando la unidad, la dualidad y la trinidad. Estos puntos representan la unidad primordial, la dualidad y su resolución en un principio fundamental. La unión de los tres puntos evidencia los elementos primordiales, azufre, sal, mercurio, que activan y construyen la actividad de los tres principios. El progreso masónico se vincula con el avance de la inteligencia, superando la dualidad hacia la conciencia de la unidad fundamental de todo. El punto superior representa el oriente y la realidad absoluta, mientras que los dos inferiores representan el occidente y el mundo relativo. En la logia, esto se relaciona con las columnas emblemáticas de la dualidad. El texto destaca la perspicacia de los fundadores al elegir estos símbolos para la orden masónica. El triángulo, la figura geométrica resultante de la unión de tres puntos por medio de tres líneas rectas y más particularmente el triángulo equilátero o regular, cuyos tres lados y ángulos son iguales, ha sido siempre considerado como un símbolo de perfección, armonía y sabiduría, y, por ende, de lo celestial y divino. Un triángulo equilátero es, en esencia, el delta luminoso que se encuentra al oriente en todas las logias masónicas. El ojo que se halla en su centro es el símbolo de la conciencia del ser que es el primero y fundamental atributo de la realidad. Nada mejor que este símbolo puede expresar la realidad y su manifestación ternaria en los tres lados que lo constituyen y nada más apropiado para ponerse en aquel simbólico oriente, en el cual únicamente la realidad puede ser encontrada. Desde el triángulo, que forma el delta propiamente dicho, irradian en sus tres lados otros tantos grupos de rayos que se terminan en una corona de nubes. Los rayos simbolizan la fuerza expansiva del ser, que desde un punto central infinitesimal se extiende y llena el espacio infinito. Y las nubes indican la fuerza centrípeta, que se produce como reflujo natural de la primera, con movimiento de contracción que engendra la condensación de las fuerzas irradiadas. Desde el principio o unitario del ser, representado por el delta, se manifiesta, pues, una doble corriente positiva y negativa, formada por los dos principios, cuya actividad está relacionada y regulada por el ritmo que los une como intermediario equilibrante. Pitágoras y el tetraedro. Destaca la importancia del triángulo rectángulo en la simbología masónica, representado por la escuadra como instrumento de medida y rectificación del mundo visible. Se menciona el teorema de Pitágoras como un símbolo masónico y se resalta la propiedad de los triángulos de siempre formar dos ángulos rectos. Se explora el tetraedro,
Una pirámide triangular que representa la resolución del ternario en un cuaternario, relacionándolo con los tres principios o elementos y la unidad primordial. Se describe como en el tetraedro se forma un ángulo triedro que representa la manifestación de los tres principios en el mundo material. La figura del tetraedro se relaciona con el delta y se destaca la estrella de 4 puntas como otra representación de la relación del principio único originario con el ternario en el mundo sensible. Trinidades. Las trinidades y trilogías son conceptos presentes en diferentes religiones, filosofías y mitologías. Estas trinidades representan una misma realidad, pero se expresan de manera diferente en cada cultura. A continuación, se presentan algunos ejemplos de trinidades y trilogías. En la religión egipcia, encontramos la Trinidad de Osiris, Isis, Horus, que representa al Padre, Madre, Hijo. En la religión brahmánica, la Trinidad Nara, Nari, Viraja, Shiva, Shakti, Bindu representa la misma idea. En el cristianismo, la Trinidad de Padre, Hijo, Espíritu Santo es fundamental, aunque la figura de la Madre desaparece teóricamente. En la filosofía india, el Ser Supremo se define como Sat Chitananda, que significa ser, conciencia, paz. En la mitología griega, encontramos la Trinidad cosmogónica de Urano, Cronos, Júpiter, que representan diferentes aspectos del ser. En la naturaleza, los tres reinos, mineral, vegetal y animal, representan diferentes grados de evolución de la forma, la vida y la conciencia. Estos son solo algunos ejemplos de las trinidades y trilogías presentes en diferentes culturas y filosofías. Cada una de ellas representa una forma de comprender y expresar una misma realidad fundamental. Es importante tener en cuenta que estas trinidades y trilogías son conceptos simbólicos y metafóricos que buscan representar aspectos profundos de la existencia humana y del universo. No deben ser interpretadas de manera literal, sino como herramientas para la reflexión y la comprensión de la realidad desde diferentes perspectivas. Libertad, igualdad y fraternidad. El trinomio masónico libertad, igualdad, fraternidad adquiere un significado iniciático diferente del aspecto político profano. En el contexto masónico, la libertad no se limita a las leyes sociales, sino que es una adquisición interior, obtenida al buscar la verdad y practicar la virtud. La igualdad se basa en la conciencia de la identidad fundamental de todos los seres, trascendiendo las diferencias externas, y se realiza mediante la aplicación de la escuadra y el nivel, proporcionando una norma justa en las interacciones sociales. La fraternidad, como complemento de la libertad y la igualdad, implica tolerancia y comprensión, manifestándose en desigualdad práctica. En el ámbito masónico, la fraternidad se establece entre aquellos que reconocen su conexión con el principio universal de la vida y la naturaleza. La visión es que la fraternidad, extendida a nivel global, superará las barreras divisivas y difundirá la luz masónica por toda la tierra. Las letras del alfabeto, la lógica y la retórica. El estudio de las 5 primeras letras del alfabeto, en el contexto masónico, es esencial para el grado de aprendiz. Estas letras, relacionadas con la gramática simbólica, permiten al adepto combinarlas lógicamente y, a través de la experiencia, adentrarse en la retórica o el uso constructivo del verbo creador. Cada letra tiene un simbolismo único. La letra A representa el origen y la progresiva manifestación, mostrando la involución y revelación del espíritu en la forma y la materia. La letra B expresa la dualidad y la ley de polaridad, representando la relación entre lo superior y lo inferior. La letra C, con su forma de escuadra, simboliza la rectitud masónica y el ciclo descendente de la involución, mientras que la letra D, representada por un triángulo, indica el ingreso parcial del aprendiz en la verdad. La letra E, interpretada con referencia a la forma fenicia, simboliza los 3 pasos de la marcha del aprendiz y los 3 mundos o planos de existencia. La lógica y la retórica son etapas posteriores en el estudio, donde la lógica implica relacionar las letras para formar palabras con sentido, y la retórica implica llevar a cabo la expresión del verbo o principio latente. El dominio de estas artes progresa con los grados masónicos, siendo el aprendiz introducido en la gramática simbólica, el compañero comprendiendo los significados de la lógica, y el maestro avanzando en el dominio de la retórica. El templo. El templo masónico es el lugar donde se llevan a cabo los trabajos masónicos, siendo una manifestación de la palabra o logos que reside en cada miembro y encuentra expresión armónica en conjunto. Es tanto un lugar de trabajo como de adoración, simbolizando la construcción constante hacia la verdad y la virtud, una verdadera adoración. La palabra templo etimológicamente se relaciona con oscuridad, refiriéndose a lugares de recogimiento inicialmente oscuros y alejados de la profanidad.
El templo es un cuadrilátero que se extiende de oriente a occidente, representando la dirección de la luz y abarcando todo el universo. La orientación del templo es crucial, a menudo hacia el oriente, simbolizando el camino hacia la luz. Sus dimensiones también son simbólicas, refiriéndose a los movimientos de la tierra. Las tres grandes columnas que sostienen el templo representan la sabiduría, la fuerza y la belleza, reflejando la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia del gran arquitecto. El delta luminoso al oriente simboliza el primer principio, la suprema realidad, con el sol y la luna representando la luz intelectual y material. El pavimento de mosaico, con cuadros blancos y negros, simboliza la dualidad de la vida, sobre la cual se encuentra el altar, símbolo de la elevación de pensamientos hacia la realidad trascendente. Las tres luces sobre el altar representan la correlación necesaria entre la dualidad occidental y la unidad oriental. El techo estrellado del templo representa el infinito y su manifestación activa en infinitos puntos luminosos, simbolizando las ideas divinas. La cadena de unión simboliza la conexión interior entre todos los masones, haciendo de ellos una familia universal. Los asientos de los aprendices, compañeros y maestros están ubicados respectivamente al norte y sur, indicando su capacidad para soportar la luz. La parte oriental del templo, elevada sobre 3 gradas, simboliza la necesidad de elevarse hacia el mundo de las causas mediante la abstracción y la meditación. Los oficiales de la logia, junto con los dignatarios, colaboran en las ceremonias para mantener el orden y la armonía. El templo no tiene ventanas, representando que su luz proviene de adentro, y su puerta está vigilada constantemente por el guardatemplo, símbolo de la vigilancia sobre pensamientos y acciones. Parte cuarta: aplicación moral y operativa de la doctrina simbólica del grado de aprendiz. El trabajo del aprendiz. El trabajo del aprendiz masón consiste en desbastar la piedra bruta de su propia imperfección para alcanzar la perfección interior. Representa un proceso simbólico donde el aprendiz es obrero, materia prima y herramienta al mismo tiempo. La perfección ideal es inasequible, pero el progreso se logra a través de grados sucesivos de perfección relativa. El aprendiz utiliza 3 instrumentos: el martillo, voluntad; el cincel, inteligencia; y la escuadra, juicio. El martillo simboliza la voluntad, necesaria para el progreso, pero debe ser dirigida por el cincel, que representa la inteligencia y discernimiento. La escuadra actúa como la ley o norma de rectitud, asegurando que los esfuerzos estén alineados con el ideal. Los 2 vigilantes representan el nivel y la plomada, indicando la dirección vertical de los esfuerzos y aspiraciones. La plomada guía hacia el ideal más elevado del ser, representando el esfuerzo constante hacia la mejora. El aprendiz construye simbólicamente un templo en su interior, buscando el perfeccionamiento personal al superar defectos y debilidades. El objetivo es manifestar las posibilidades gloriosas de la individualidad, eliminando defectos y vicios. La obra del aprendiz se resume en caminar hacia la luz, buscar la verdad y establecer el reinado de la virtud, liberándose progresivamente de las sombras. La tarea del masón auténtico es esforzarse hacia la luz interior, manifestándola en todos los aspectos de la vida. Pensamiento, palabra y acción. El trinomio del pensamiento, la palabra y la acción es central en la vida diaria de un masón. Pensar bien implica alinear el pensamiento con la escuadra del juicio, orientándolo hacia lo bueno, bello y verdadero. Se deben desechar pensamientos negativos y deprimentes. La misma escuadra mide las palabras, exigiendo que éstas estén en conformidad con ideales elevados, evitando expresiones impulsivas o críticas no constructivas. La selección cuidadosa de palabras debe ir seguida por la selección de pensamientos. Al dominar pensamientos y palabras, se logra dominar acciones. Actuar correctamente implica seguir las leyes morales de equidad y justicia, así como estar en consonancia con los principios, ideales y aspiraciones personales. Este trinomio es la clave para ser reconocido como masón, representando un compromiso con la rectitud en todos los aspectos de la vida. El toque y la palabra. El toque masónico tiene un significado profundo, representa la capacidad de reconocer la verdadera cualidad que se esconde bajo la apariencia exterior de una persona. Mientras el profano basa sus juicios en consideraciones externas, el iniciado busca ver a la luz de lo real, discerniendo las cualidades internas y profundas. Cada golpe simboliza la búsqueda individual para descubrir el misterio final dentro de uno mismo y en todo el universo. La palabra sagrada, obtenida al final de la iniciación, no es una palabra sin sentido, significa en él la fuerza. Es el reconocimiento de que la verdadera fuerza no reside en lo material,
sino en el mundo trascendente, el principio inmanente de todo. Este conocimiento implica un cambio en la actitud, liberándose de la dependencia de cosas externas y reconociendo la verdadera libertad e independencia. La palabra sagrada es la base para tratar a todos como hermanos, sin miedo ni arrogancia, reconociendo la única realidad y poder en lo eterno. El primer mandamiento, la primera columna. El primer mandamiento, reflejado en la palabra sagrada del aprendiz, implica el reconocimiento de una única realidad espiritual y principio de vida. Esta realidad, representada por el nombre de la primera columna en el simbólico templo, es la columna de la fe. Este reconocimiento es esencial para atravesar la puerta del templo de la verdad y la virtud. La columna de la fe es la base que el aprendiz debe levantar en su interior, actuando como un principio fundamental en sus pensamientos, palabras y acciones. Este reconocimiento del principio del bien, adquirido mediante la iniciación, libera al individuo del dominio de las ilusiones y le permite entrar en la tierra prometida de la libertad y la independencia. La importancia de la palabra y la comprensión de su significado radican en que constituyen el poder para liberarse del mal y establecerse en el bien. Al permanecer fieles a esta palabra, se rompen las cadenas del miedo y el temor, permitiendo que la fuerza verdadera y real, que reside en el principio del bien, prevalezca sobre cualquier apariencia de mal. Este principio de fe absoluta en la realidad interior es la defensa contra cualquier circunstancia o peligro. El principio del bien, el uso de la palabra. La palabra sagrada implica el reconocimiento del bien como único principio, realidad y poder, desestimando el mal como mera ilusión sin poder verdadero. Los iniciados comprenden que, más allá de las apariencias, hay una única realidad, el bien infinito, omnipresente y omnipotente. La aplicación efectiva de la palabra se logra mediante afirmaciones y negaciones que conducen a la percepción de la verdad. La repetición constante y fiel de la palabra lleva a la conciencia de esta verdad, convirtiéndola en un poder liberador de errores, males e ilusiones. El uso de la palabra debe ser cuidadoso, ya que todas las palabras tienen un poder constructivo o destructivo en nuestras vidas. Las afirmaciones positivas unen y atraen, mientras que las negativas desunen y alejan. Es esencial elegir con cautela lo que pensamos y decimos, ya que detrás de cada palabra está el poder del verbo, el mismo principio de toda existencia. Se propone una afirmación característica como ejemplo: existe una sola realidad y un solo poder en el universo, Dios, el principio, la realidad y el poder del bien, omnipresente y omnipotente. La repetición de esta afirmación busca disolver el temor al reconocer que el mal carece de realidad y poder verdaderos. La aplicación de la palabra de manera constructiva implica afirmar el bien, negar el mal, afirmar la verdad y negar la ilusión. El gran arquitecto del universo, el gran plan, a su gloria. El masón participa en la realización del plan del gran arquitecto, que es la evolución, el progreso individual y universal de la conciencia. Aunque la naturaleza impulsa la evolución de manera inconsciente, los seres humanos con autoconciencia y libre albedrío deben cooperar conscientemente con el plan. La autodisciplina es crucial para la evolución individual, transformando al aprendiz en un ser más elevado. Esta disciplina, voluntaria y basada en la libertad, libera las fuerzas espirituales latentes, llevando al Dios encadenado en el corazón del hombre hacia la luz. El masón coopera tanto a nivel individual como universal en la gran obra. La dignificación del trabajo, visto como expresión del plan del gran arquitecto, es un mérito destacado de la masonería. Cualquier actividad, incluso humilde, se vuelve noble cuando se realiza con la disposición correcta y contribuye a la evolución y bienestar del mundo. La masonería hace sus trabajos a la gloria del gran arquitecto y cada masón debe hacer lo mismo en su actividad individual, buscando primero la expresión del principio divino en él. El servicio masónico no debe ser servil, sino libre, guiado por motivos elevados y consideraciones morales en lugar de conveniencias materiales. La búsqueda de la verdad. El principal deber del masón es adquirir la calidad de tal, comprendiendo la iniciación simbólica recibida. Debe estudiar el simbolismo masónico y esforzarse por hacer efectiva la verdad descubierta, equilibrando la comprensión con la aplicación práctica. La búsqueda de la verdad es un proceso individual, y la ayuda de otros solo sirve como guía si son expertos en el camino. Es crucial tener un vehemente deseo de poseer la verdad, un impulso interno que nos impulse más allá de las distracciones y la ilusión de los sentidos.
La búsqueda debe llevarse a cabo con total libertad de espíritu, despojándose de errores y prejuicios del mundo profano, pensando de manera independiente y centrada únicamente en la verdad, superando los límites del pensamiento convencional. Los tres deberes. Los tres deberes del masón se relacionan con su conexión con el principio de vida, consigo mismo y con la humanidad. En su deber con el principio de vida, el masón utiliza la palabra para establecer una relación práctica con la verdad y el principio de la vida. Su relación consigo mismo implica alinear su personalidad e individualidad, perfeccionando su ser interior para que la forma exterior refleje la perfección ideal. El deber del masón hacia la humanidad implica reconocer a todos como expresiones del mismo principio de vida, absteniéndose de causar daño y amando a los demás como a sí mismo, aplicando la regla áurea de la vida. Secreto y discreción. La masonería enfatiza la disciplina del silencio y la discreción como fundamentales. El masón debe aprender a callar para fomentar la reflexión y la meditación. El secreto masónico implica no revelar elementos a aquellos que no han sido iniciados, preservando la utilidad y eficacia de los signos y medios de reconocimiento. La defensa de la masonería no debe comprometer el secreto, y el masón debe soportar acusaciones con paciencia, confiando en que la verdad se revele con el tiempo. La discreción también se aplica a compartir los secretos con aquellos que pueden no estar preparados para comprenderlos plenamente. Además, el masón debe estar dispuesto a compartir su conocimiento cuando sea solicitado, asegurándose de que la respuesta sea adecuada para la comprensión del solicitante. Necesidad de tolerancia. La tolerancia es esencial en la masonería, siendo una condición primordial para la vida masónica y la fraternidad. Se destaca la importancia de respetar las opiniones diversas y evitar la censura. La verdadera libertad de pensamiento se refleja en la libertad que cada individuo otorga a los demás. A pesar de las diferencias de ideas, los masones deben esforzarse por comprenderse mutuamente y evitar la antipatía, ya que ésta surge de la falta de comprensión. Se subraya que juzgar las opiniones ajenas denota fanatismo, ya que la verdad puede tener múltiples perspectivas. Se enfatiza la búsqueda individual de la verdad y la inevitable diversidad de opiniones en ese camino. Deberes de la logia. Las logias masónicas, expresiones colectivas de ideales individuales, son unidades fundamentales de la masonería. Cada logia representa una encarnación única de la orden, conectada a otras en una cadena ininterrumpida a lo largo del tiempo. Todos los masones tienen el deber de afiliarse o contribuir a la formación de logias. Cada miembro, según su rol, tiene responsabilidades específicas para contribuir a la actividad colectiva. Los cargos, como el venerable, primer vigilante y otros, representan oportunidades para ejercer habilidades específicas. Cada miembro es una columna que, al cumplir con sus deberes, contribuye al progreso de la logia y la orden. Los trabajos. Los trabajos masónicos son la actividad colectiva de los hermanos en la logia, distinguiéndose por un ceremonial especial. La apertura y cierre de los trabajos se realizan en horas simbólicas, marcando la madurez espiritual y el momento propicio para la acción. Los 3 grados simbólicos se asocian con diferentes momentos del día, y la edad simboliza la etapa evolutiva para participar en los trabajos. La actividad masónica requiere tiempo y condiciones adecuadas. La apertura implica asegurar que la logia esté a cubierto externa e internamente. Se destaca el papel del guardatemplo y el uso de signos para mantener la hermética cerrazón. El diálogo entre el Ben-M y los oficiales verifica la disposición de cada uno. La iluminación de las luces simboliza la invocación al gran arquitecto para guiar los trabajos. La clausura incluye la palabra para discusiones útiles y contribuciones al fondo de solidaridad. La cadena de fraternidad simboliza la unión de voluntades para el progreso humano. La clausura formaliza con golpes simbólicos la fórmula del Ben-M, el apagado de luces y la promesa de secreto sobre los trabajos. Solidaridad, fraternidad, caridad. La solidaridad en la masonería se entiende como un sentimiento de unión basado en un ideal común de bien, verdad y virtud. La solidaridad masónica se manifiesta en pensamientos, palabras y acciones alineadas con estos principios. La fraternidad debe realizarse no solo en el discurso teórico, sino en la vida diaria, siendo una expresión del amor que se siente internamente. La verdadera fraternidad masónica surge de comprender y reconocer la unidad de la vida y la conexión con el principio de vida. La caridad, en lugar de ser una mera acción benéfica, debe abordar la raíz de los males, que se encuentra en el error o la ignorancia.
La beneficencia auténtica es secreta, espontánea y no conlleva humillación. Prevenir las necesidades de un hermano es más fraterno que esperar a que pida ayuda, y la mano que da con espíritu de fraternidad debe esconderse. Se sugiere prescindir de prácticas que revelen la identidad del beneficiado, fomentando así una beneficencia más genuina y desinteresada. La ayuda más verdadera, el respeto a la ley. La ayuda más verdadera, según la perspectiva masónica, va más allá de la asistencia material temporal. Se destaca la importancia de ofrecer apoyo espiritual y moral, elevando el ánimo y fomentando la autosuficiencia. La verdadera solidaridad fraternal implica compartir con un espíritu genuino, libre de ostentación y humillación. En cuanto al respeto a la ley, los masones reconocen la autoridad divina sobre cualquier forma de gobierno. Aunque mantienen una libertad interior inquebrantable, se comprometen a respetar las leyes humanas y las autoridades del país en el que se encuentran. Ante la injusticia, confían en la justicia divina y evitan la rebeldía, optando por abordar los problemas interiormente con amor y cooperación en lugar de recurrir a la violencia o la revuelta. La ley masónica es vista con respeto, pero se recuerda que la suprema ley masónica es la que el gran arquitecto graba en el corazón de cada adepto, siendo la expresión de la verdad. El salario del aprendiz. El salario del aprendiz masónico, comparado con el salario del obrero, es objeto de especial consideración. Este salario se simboliza al acercarse a la columna B, asociada al principio hermético femenino de la sal. El aprendiz recibe su salario al reconocer el principio de omnipotencia, representado por la palabra en la columna B. Este reconocimiento vital es el fin de sus estudios, marcado por la fe en el principio espiritual de la vida. El progreso del aprendiz se manifiesta en el desarrollo de esta fe y confianza en el principio espiritual. Este conocimiento, que va más allá de la ilusión de los sentidos, es el resultado de estudios, trabajo y perseverancia. La fe iluminada, obtenida a través de esfuerzos persistentes en el camino de la verdad, se convierte en un verdadero salario. Este estado interior, basado en el reconocimiento de la realidad espiritual, establece una relación iluminada con el principio de vida, representado por la columna B conclusión. En la conclusión de esta interpretación de los símbolos del primer grado masónico, se destaca que la verdad iniciática no puede ser entregada externamente, sino que debe ser buscada y reconocida en lo más profundo del alma. La masonería proporciona una clave para abrir la puerta hermética del misterio, pero el secreto masónico debe ser descubierto individualmente. Se compara la situación con la esfinge, cuyos labios están abiertos y cerrados al mismo tiempo, hablando para quienes tienen oídos para oír. La masonería es una ciencia y un arte que se revelan progresivamente a través del estudio y la práctica. La distinción entre masón y profano no solo depende de la ceremonia de admisión, sino de la efectiva realización de la finalidad iniciática. Aunque muchos masones pueden no comprender completamente los símbolos y ceremonias, aún pueden ser buenos masones al esforzarse sinceramente y aplicar los principios morales de la orden. Se enfatiza que la masonería proporciona un camino de progreso intelectual y moral, adaptándose a diversas inteligencias. Sin embargo, el progreso siempre es el resultado del esfuerzo individual, la buena voluntad y la perseverancia en la búsqueda de la verdad y la realización de los principios de la orden. No olvides suscribir tu mente a este canal y activar la campana de la conciencia.